No, señorita, no encontramos de temprano ni azúcar, ni arroz. ¿Ve la vida cómo está? ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo hay que buscar? Hay que pagar sobreprecio. El arroz hay que pagar sobreprecio. Aquí yo, mire, soy 435. De repente no alcanzo, muchos se están zampando. Este tétrico escenario de largas filas por causa del desabastecimiento de comida es el reflejo de lo que fue la crisis económica más terrible en la historia de nuestro país. Una hiperinflación que obligó a familias a buscar su futuro en el extranjero y a los que se quedaron a prácticamente mendigar para llevarse un plato de comida a la boca. En ese tiempo pues compraba un pan, por ejemplo, que costaba 20 céntimos, lo compraba el otro día, de repente 50 céntimos, se iba subiendo, ¿no? Hasta igual la leche. Faltaba de todo, había que hacer cola un montón, que había que comer el pan popular, que era asqueroso. Cuando pagaban había que ir corriendo al Banco de la Nación de un distrito porque habían abierto y uno llegaba y ya no había y después decían no han abierto otro, o sea no había plata. El recuerdo de esa época nefasta aún vive en la memoria de las personas mayores de 40 años, pues vieron esa triste historia en primera fila. A ellos nadie se los contó, lo vivieron. Comprábamos lo que íbamos a consumir nomás porque no había más platita, pues, porque teníamos que hacer unas largas filas y no vendían a veces más de 1 kilo, vendían hasta por cuarto, vendían por medio kilo. En los mercados se condicionaba la venta del arroz y del azúcar. Y los Pepe los vivos se llevaban por saco. ¿Nosotros cómo lo hacían? El panorama antes de la Constitución del 93 era que había aproximadamente 80% de pobreza en el país. Con la Constitución del 93 descendió a 20%. Durante el primer gobierno de Alan García, la inflación acumulada llegó a ser de 2.178%. El cambio favorable iniciaría con el gobierno que vino después. Alberto Fujimori, que había derrotado a Mario Vargas Llosa en las elecciones presidenciales, tenía la misión de resolver problemas como la pobreza, que estaba en un 80%, la falta de infraestructura y el exceso de trabas burocráticas. Había que solicitar autorización al Instituto de Comercio Exterior para que te permitiera traer carne argentina, carne de otros. O sea, el nivel de burocracia, de controles, de permisos, licencia era enorme. Entonces, poca tecnología. La nueva constitución creada en 1993 fue vital para los cambios que tuvo el país. En 3 años dejamos del estatismo, pues las empresas públicas acumulaban muchas pérdidas y pasamos a un régimen de economía de mercado. Las empresas estatales arrojaban pérdidas acumuladas de 7.000 millones de dólares. ¿Y quiénes pagaban eso? Nosotros, los contribuyentes, para financiar esas empresas estatales. ¿Dónde? En el IGB de las cosas que compran, la leche, en el pan, en los fideos, en el aceite. Antes de la Constitución del 93 habían 400 empresas estatales en el país. Ahora quedan en promedio 110 que incluyen a las cajas municipales. La gran mayoría de ellas se privatizaron y permitieron reducir algunas brechas como el acceso a la luz que hoy en día llega a casi todo el país. Diferencia con el agua que si bien ahora más peruanos tienen acceso a ella, aún es insuficiente. Pero antes solamente tenían el 40%. Ahora hemos avanzado al 80%. Todavía falta un 20% de peruanos que no le llega el agua, ¿no? O sea, ha habido muchos elementos del mercado dentro de esa empresa estatal que ha aumentado también la cobertura del servicio de agua potable. Antes, el agua era subsidiada. La nueva constitución eliminó muchos subsidios que solo le generaban gastos impagables al Estado. El agua y hasta el combustible eran pagados desde el gobierno, dejando un gran vacío en la caja fiscal. Remediar la hiperinflación significó, entre otras cosas, darle autonomía al BCR y hacer que ya no dependa del Ministerio de Economía. Quiere decir de que el jefe del presidente del Banco Central era el ministro de Economía. Entonces le pedía: imprímeme billetes para financiar los sueldos y salarios de los empleados públicos. Eso era antes. La nueva Constitución consagró principios de respeto a la libertad de empresa, de comercio y de industria, aperturando nuestra economía y permitiendo las importaciones que, a su vez, cambiarían el estilo de vida de los peruanos. Antes las personas podían comprar un solo tipo de leche. Ahora compran más de 10 tipos de leche. Antes la gente se paseaba a los centros comerciales de esa época,
de Tía, Escala, Gigante, que han desaparecido. Antes habían 2 puntos donde las familias podían hacer su recorrido en Lima y ahora hay más de 20 puntos donde los conos norte y conos sur no existían. Por ejemplo, antes eran 3 las principales marcas de carro que se podían ver en Lima: Volkswagen, Toyota y Datsun. El nuevo modelo económico abrió un abanico de posibilidades y una mejora en los precios, pues el poder adquisitivo de los peruanos mejoró. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando tenía un poquito de plata? Agarraba y lo volvían a pintar su auto, le hacían reformas al auto, que parecía un auto Toyota, parecía un Mercedes. El Volkswagen parecía un carro distinto a Volkswagen, porque le ponían alerones, llantas anchas, aros cromados, porque la gente aspiraba a tener buenos autos, pero no podía traerlos. El Perú ha cambiado en las últimas 4 décadas. La Constitución del 93, que hoy desde el gobierno quieren abolir, ayudó al país a salir del hoyo de la pobreza. No es perfecta, es verdad, pero para las necesidades y prioridades de la actualidad es mejor esta carta magna que la que pretende hacer Pedro Castillo. El presidente rodeado de socialistas y comunistas que solo harían retroceder al Perú. Basta con ver el antes y el después para darnos cuenta qué es lo que realmente queremos.